El oro. Un metal tan codiciado que ha marcado guerras, construido imperios y definido el valor de las naciones. Hoy, su poder no solo se mide en barras o joyas, sino también en símbolos de estatus, autos bañados en oro, relojes que cuestan fortunas o incluso cortes de carne cubiertos con polvo dorado comestible. Pero detrás de cada destello hay una historia milenaria, un proceso arduo que transforma roca común en uno de los materiales más valiosos del planeta. Bienvenido a Así se hace, el canal donde descubrimos el origen de los objetos y los lujos que el mundo admira. Todo comienza bajo tierra, en las profundidades más antiguas del planeta, donde el oro se formó hace millones de años dentro de las venas de roca fundida. A diferencia de otros minerales, el oro no se oxida, no se degrada y no pierde su brillo con el tiempo. Por eso, desde hace más de 6 milenios, ha sido símbolo de poder, pureza y eternidad. Las civilizaciones antiguas lo usaban en templos, coronas y reliquias religiosas. Sabían que, a diferencia de los imperios, el oro nunca muere. Pero este metal no se encuentra fácilmente. La mayor parte está atrapada dentro de formaciones rocosas como el cuarzo o el esquisto, oculto entre capas endurecidas por millones de años de presión. Solo una pequeña fracción llega a la superficie cuando el viento, el agua y el tiempo erosionan las montañas, arrastrando diminutas partículas hacia ríos y corrientes. Allí comenzó la leyenda de los buscadores de oro. En 1848, en un arroyo de California, un hombre encontró unas pocas pepitas brillando bajo el sol. Ese hallazgo desató la fiebre del oro más famosa de la historia. Miles de personas abandonaron sus hogares, sus granjas y familias para perseguir el sueño de hacerse ricos con una sola pala. Algunos lo lograron, la mayoría, no. Pero esa búsqueda marcó el inicio de una industria que aún hoy sigue moviendo fortunas. A pesar de los siglos, la esencia del proceso sigue siendo la misma: el oro no espera en la superficie, hay que ir tras él. Para conseguir tan solo una onza, apenas 28 gramos, es necesario remover entre 30 y 50 toneladas de roca. Y aunque la tecnología ha avanzado, el desafío sigue siendo colosal. En regiones de África, como Uganda, el oro se sigue extrayendo de forma manual. Allí, hombres, mujeres y niños trabajan durante horas bajo el sol, cavando túneles estrechos sin maquinaria ni protección. Los detectores de metal son su única guía. Cada pitido representa una esperanza, una posibilidad de encontrar una pequeña veta que cambie su destino. Pero el precio que pagan por esa esperanza es alto: enfermedades respiratorias, intoxicación por mercurio y vidas enteras dedicadas a una búsqueda que a veces solo deja polvo y cansancio. Cada día, los mineros llenan bolsas con tierra y piedra que pesan más de lo que ellos mismos pueden cargar. Esas bolsas se levantan con cuerdas y poleas improvisadas, se amontonan en la superficie y esperan su turno para ser procesadas. Nadie sabe qué contienen hasta que se lavan y separan los minerales, porque cada saco puede esconder una fortuna o absolutamente nada. Y sin embargo, ese riesgo se repite millones de veces en todo el mundo. Porque el oro, más que un metal, es una promesa, la de encontrar algo que brille en medio del barro. Mientras en algunos rincones del mundo la búsqueda del oro sigue siendo rudimentaria y peligrosa, en otros lugares la minería se ha convertido en una hazaña tecnológica. En Nevada, Estados Unidos, se ubican algunas de las minas de oro más grandes y avanzadas del planeta. Aquí, la tierra se abre con precisión quirúrgica y cada movimiento está calculado por sistemas satelitales, robots y maquinaria pesada que trabaja las 24 horas del día. El proceso comienza mucho antes de la primera explosión. Geólogos y topógrafos estudian durante meses las formaciones rocosas utilizando radares de penetración terrestre, imágenes satelitales y modelos digitales del subsuelo. Buscan patrones específicos, señales químicas y estructuras geológicas que revelen la presencia de oro atrapado en las profundidades. Una vez identificada la zona exacta, los perforadores entran en acción. Las enormes plataformas de perforación, montadas sobre camiones de varias toneladas, hunden taladros de acero en el suelo, alcanzando profundidades de entre 30 y 65 pies. Cada perforación es luego rellenada con explosivos cuidadosamente medidos. Las detonaciones ocurren en cadena, liberando miles de toneladas de roca con una precisión controlada al milisegundo.
El estruendo que sigue se escucha a kilómetros de distancia, es el sonido de la tierra entregando su tesoro oculto. Una vez que las rocas son fracturadas, excavadoras colosales se encargan de remover los escombros. Cada cucharada puede levantar más de 50 toneladas de material, que se deposita sobre enormes bandas transportadoras que recorren todo el sitio minero. Estas cintas, que pueden medir varios kilómetros, funcionan de manera continua, llevando el mineral hasta la planta de procesamiento. Allí, cada piedra, sin importar su tamaño, inicia un largo viaje que transformará polvo y piedra en oro puro. El primer paso dentro de la planta es la trituración. En gigantescos molinos de bolas, rocas de acero de varias pulgadas giran a gran velocidad, pulverizando el material con una fuerza descomunal. El sonido metálico es ensordecedor, cada golpe es una promesa de separar un poco más el oro de la roca. El resultado es una mezcla densa, conocida como pasta mineral, compuesta de agua, polvo de piedra y diminutas partículas de metal. Esta mezcla pasa luego a un proceso de molienda secundaria, donde se refina aún más hasta alcanzar la textura de una arena húmeda. Es en este punto donde la ciencia entra en juego. Grandes tanques de lixiviación reciben la pasta y aquí comienza la magia, o la química, del oro moderno. Para separar el oro del resto de los minerales, se utiliza un método conocido como cianuración. Aunque el nombre pueda sonar peligroso, en ambientes controlados es una técnica altamente efectiva y segura. El cianuro actúa como un disolvente, liberando las diminutas partículas de oro de la matriz rocosa. Lo que ocurre en esos tanques es casi invisible al ojo humano, moléculas microscópicas de oro se disuelven en una solución que más tarde será purificada. Una vez que el oro ha sido disuelto, se bombea hacia celdas electrolíticas, donde comienza la siguiente fase, la electrólisis. A través de una corriente eléctrica constante, los iones de oro se adhieren a placas metálicas que funcionan como cátodos. En cuestión de horas, la superficie de cada placa se cubre de una fina capa de oro puro, brillante y maleable. Este proceso es minucioso, requiere monitoreo constante de temperatura, pH y voltaje, porque incluso una pequeña desviación puede alterar la pureza final del metal. Cuando el depósito alcanza el grosor deseado, las placas se retiran, se lavan con soluciones suaves de ácido para eliminar cualquier rastro de impureza y el oro recolectado se raspa cuidadosamente. Es un momento impresionante, cada fragmento de polvo brillante representa días, semanas, incluso meses de trabajo continuo. Pero todavía no es el oro que todos conocemos. Aún falta darle forma y consistencia. Todo el material recolectado se lleva a hornos industriales capaces de alcanzar temperaturas de más de 1200 grados Celsius. En cuestión de minutos, el metal se derrite, transformándose en un líquido denso y anaranjado, tan brillante que parece un pequeño sol confinado dentro de un crisol. El oro fundido se vierte lentamente en moldes de grafito, formando barras rectangulares que al enfriarse adquieren su color característico, un tono amarillo profundo, casi hipnótico. Cada barra, perfectamente lisa y pesada, contiene aproximadamente un 99% de pureza. Menos del 0,01% corresponde a otros metales residuales como plata o cobre. Cada pieza es marcada con un número de serie, el peso exacto y el sello de la refinería antes de pasar a una última inspección. Si supera los estándares internacionales, se considera oro fino. En ese momento, su destino puede cambiar, algunas barras serán almacenadas en bóvedas bancarias, otras viajarán a fabricantes de joyas o a industrias electrónicas, donde el oro se utiliza para crear microcomponentes en dispositivos como celulares, satélites o computadoras. Este recorrido, desde una roca enterrada en el desierto hasta una barra de oro puro, puede parecer sencillo contado así, pero en realidad es un proceso que combina fuerza bruta, ciencia de precisión y una obsesión humana que ha durado miles de años. Y aunque la tecnología ha reducido los riesgos y el impacto ambiental, el oro sigue siendo lo mismo de siempre, el metal más deseado, el que nunca pierde su brillo, el que sigue definiendo el valor de las cosas. Cuando el oro alcanza su pureza máxima, su historia aún no termina. En ese punto, lo que antes fue polvo y roca se convierte en materia prima para el lujo, la tecnología y la reserva de poder de las naciones. Cada barra fundida es pesada,
registrada y enviada a laboratorios especializados para su verificación final. Allí, los técnicos emplean espectrofotómetros de alta precisión para confirmar su composición atómica. Solo aquellas que alcanzan el estándar internacional de 99% de pureza obtienen el sello que la certifica como oro fino, una categoría que muy pocos metales logran. Las barras se sumergen entonces en un baño de ácido suave para limpiar cualquier rastro de impureza superficial. Este paso final, aunque parezca menor, es esencial. Elimina los residuos de fundición y da al oro su característico reflejo cálido, ese tono que parece absorber la luz en lugar de reflejarla. Después de secarse y pulirse, cada barra se envuelve en materiales especiales para evitar oxidación o rayones. Desde ese momento, cada una es una fortuna sólida, lista para ser vendida, almacenada o transformada. Algunas terminan en bóvedas bajo tierra, custodiadas por bancos centrales o gobiernos. Allí, en salas blindadas y silenciosas, se apilan miles de lingotes que representan la estabilidad económica de países enteros. En otras ocasiones, las barras viajan a talleres artesanales o fábricas industriales, donde el oro cambia de propósito y se convierte en arte. En los talleres de joyería, el oro puro se vuelve a calentar a temperaturas controladas para hacerlo maleable. Luego se pasa por rodillos de precisión que lo transforman en láminas finas o delgados hilos metálicos. Esos hilos serán el inicio de collares, pulseras o anillos que más tarde adornarán a alguien sin saber que alguna vez fueron parte de una montaña. Las máquinas de laminado y trefilado producen metros de hilo dorado que se enrollan cuidadosamente. De ahí, cada fragmento se corta y se ensambla, eslabón por eslabón, hasta formar cadenas perfectas. Este trabajo puede ser completamente automatizado o artesanal, dependiendo del tipo de pieza. Las cadenas más finas y delicadas suelen requerir manos expertas, capaces de dar forma a cada enlace con herramientas del grosor de una aguja. Una vez formada, cada joya pasa por un proceso de pulido. En tambores de cerámica o con cepillos de fibra, la superficie del oro se pule hasta lograr ese acabado brillante que parece flotar sobre la piel. Algunas piezas reciben gemas incrustadas, otras se sumergen en baños de rodio para intensificar su color. Cada joya se inspecciona visualmente con lupa, buscando imperfecciones casi invisibles. Solo aquellas que superan las pruebas se sellan con el logotipo del fabricante y su quilataje. Sin embargo, no todo el oro termina en vitrinas o collares. Una gran parte se destina a la tecnología. En la industria electrónica, el oro es un conductor excepcional, resistente a la corrosión y capaz de mantener una conductividad perfecta durante décadas. Se utiliza en circuitos, conectores, satélites, equipos médicos e incluso en telescopios espaciales. Es irónico pensar que el mismo metal que los faraones usaban para adornar sus tumbas, hoy impulsa los satélites que orbitan la Tierra. El ciclo del oro, en realidad, nunca termina. Puede pasar de una mina a una joya, de una joya a un lingote, y de ahí a un procesador de computadora. Y aún así, su esencia no cambia, sigue siendo el mismo metal inmutable, brillante y casi incorruptible que fascinó a los humanos desde el principio de los tiempos. Pero hay algo más profundo en su historia. El oro no solo refleja riqueza o belleza, refleja nuestra obsesión por la permanencia. En un mundo que cambia, envejece y se oxida, el oro se mantiene igual. No se desvanece, no se pudre, no pierde su color. Es, en cierto modo, una metáfora de lo que el ser humano siempre ha buscado, algo eterno, inalterable, puro. Y quizás por eso, después de miles de años, seguimos extrayendo oro de la tierra con el mismo fervor con el que los antiguos buscaban el fuego o el agua. Porque el oro no solo representa valor económico, representa poder, deseo y la ilusión de que algo pueda durar para siempre. Desde las profundidades de una mina hasta las bóvedas de los bancos o el brillo de una joya, cada fragmento de oro guarda dentro de sí una historia de esfuerzo, tecnología y ambición. Una historia que combina lo más primitivo y lo más avanzado de nuestra especie. Así, el metal más antiguo sigue siendo, también, el más moderno. Y esa es la historia de cómo se fabrica el oro. Un viaje que comienza con el rugido de la tierra y termina en el brillo de nuestras manos. Bienvenido a Así se hace.